El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él le replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Estaba pensando que si este pasaje del Evangelio no estuviera incluido en la Biblia estaría incompleta. Este pasaje es fundamental para poder entender nuestra vida cristiana, para poder entender la misión de Jesús. Y tiene una trascendencia muy grande, porque aquí en este Evangelio el Señor nos está dando a conocer en gran medida el sentido de nuestra existencia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Y cuál es nuestro destino? ¿A qué estamos llamados? No de una manera inmediata, no solamente a un corto o mediano plazo, sino hasta la eternidad. Y el Señor nos expresa de una manera muy clara los criterios que Él va a tener cuando se encuentre con la humanidad a pedir cuentas, a juzgar. Nos está dando los criterios de ese juicio. Y los criterios de ese juicio son muy claros. Más claros no pueden ser. Hoy el Señor, fíjense la trascendencia de esta lectura. Hoy el Señor nos está diciendo que estamos destinados a la dicha eterna, a la felicidad que no se va a acabar, a gozar para siempre con Él. Pero también nos está diciendo la clave para el modo como vivimos. Y fíjense cómo el Señor no nos dice que nos va a juzgar por las prácticas piadosas, por los sacramentos, por la asistencia a misa, por la oración. Eso no es que sea malo, por supuesto, pero no será el criterio último. El criterio último va a ser que tengamos la capacidad, de una manera cotidiana, de romper la cadena de nuestro egoísmo y que pensemos en los demás, que nos ocupemos de las necesidades de los otros, que no estemos enfrascados solamente en satisfacer nuestras propias necesidades, sino que abramos nuestro corazón
y seamos sensibles ante quien menos tiene, ante quien más sufre, y hagamos algo por ellos. Ese va a ser el criterio de juicio, y de eso va a depender nuestra felicidad eterna. Y no hay vuelta de hoja, aquí está escrito. Y me llama la atención, Él nos lo dice a nosotros, nos lo dice, y entonces nosotros podemos también entender algo que es profundamente espiritual, y diría yo hasta místico, que podamos reconocer en los que menos tienen a Jesús. Cuando lo hicieron con uno de esos pequeños, o cuando lo dejaron de hacer con uno de esos pequeños, a mí me lo hicieron o a mí me lo dejaron de hacer. Ahí está Jesús. Pero es interesante cómo un criterio de juicio no va a ser el que nosotros hayamos reconocido a Jesús en ellos, sino en hacer algo por ellos, porque los que hicieron el bien a los más necesitados no se dieron cuenta de que se lo estaban haciendo a Jesús. ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, etcétera? Y Jesús les aclara, hasta entonces, cuando lo hicieron conmigo. Nosotros tenemos además la ventaja, pero también la responsabilidad de sí saberlo. Cuando servimos a los que menos tienen, estamos sirviendo a Jesús. Por eso repito, sin este pasaje del Evangelio, siento que la Biblia estaría incompleta, porque el Señor, de una manera muy clara, repito, nos propone, nos dice, nos da a conocer nuestro destino eterno, que es de dicha, y el modo como podemos llegar a esa felicidad, y también el modo como podemos perderla. Dios no lo quiera que caigamos en este caso del lado de los cabritos. El modo como Jesús les habla está terrible, les dice malditos. Nosotros no queremos ser malditos, queremos gozar siempre de la presencia de Dios. Y ojalá pues, porque es difícil y yo creo que es una gran tentación, conectando con el Evangelio, con la reflexión de ayer, es una gran tentación ocuparnos solo de nosotros. Jesús quiere que rompamos las cadenas del egoísmo y que nos abramos a las necesidades de los demás. Vamos a ofrecer a Dios nuestros dones.